queremos invitar, partir por ese punto de vista también con José Ramón Ugarte, quien es exdirector de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, actual director del Instituto de la Construcción, y que nos va a hablar sobre la mirada que tienen los arquitectos sobre esta nueva normativa y también todos los impactos que puede tener. Bienvenido, José Ramón, el escenario es tuyo. Hola, muy buenos días. Yo vengo en representación de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, asociación que tiene más de 25 años ya de formada y que reúne a poco más de 100 oficinas de arquitectos, más de 1000 arquitectos, arquitectos que son responsables de alrededor de 2/3 de la superficie edificada que se construye en Chile. El 21 de agosto del 2020 recibimos en la asociación una consulta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como parte de una consulta pública virtual sobre una modificación de un artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 4.1.10, relativo al acondicionamiento térmico de las viviendas y otras edificaciones. Se acompañaba a la propuesta de decreto con el nuevo artículo una minuta explicativa y una tabla que forma parte del decreto sobre porcentaje máximo permitido de superficie de ventanas según orientación para cada zona térmica. El plazo para opinar era de 15 días. Como Asociación de Oficinas de Arquitectos manifestamos dentro del proceso que nos oponíamos al decreto por varias razones. En lo principal, porque afectaba seria y negativamente a la arquitectura, junto con explicar las razones de esa afirmación. Acompañamos una minuta explicativa y un texto comparado en el que planteamos nuestra opinión sobre cada una de las partes del decreto. Luego reunirnos con el ministro de Vivienda y varias veces con el jefe y el equipo de la División Técnica del Ministerio de Vivienda, dada la escasa acogida de esta división a nuestros argumentos, el 25 de noviembre del 2021 enviamos una carta al ministro con la firma de 863 arquitectos, firmas que conseguimos en solo 5 días. Tiene una sola hoja la carta, era cortita y va directo al grano. Estimado ministro, por intermedio de la presente, los arquitectos que suscriben, les manifestamos nuestra decidida oposición al decreto modificatorio de la Ordenanza General que en materia de acondicionamiento térmico de las edificaciones, con su firma, estaría por ingresar a trámite de toma razón en la Contraloría General de la República. Junto con expresar que compartimos la necesidad de avanzar como país en obtener mejores niveles de sustentabilidad de las construcciones y que una manera efectiva de lograrlo es fijar nuevos estándares, consideramos que en el camino no es necesario sacrificar la calidad de los proyectos. Desde el mes de agosto del año pasado, cuando conocimos el texto, entonces presentado como proyecto de norma, hemos comunicado a diversas instancias del Ministerio que, con un fin loable como mejorar el desempeño energético de las edificaciones, el decreto cae en errores que significan un verdadero atentado a la arquitectura, consistente en exigencias de porcentaje máximo de ventanas por fachada. Creemos que el calificativo no es exagerado, sino atingente para ilustrar una grave falta de comprensión sobre lo que son los proyectos de arquitectura y la capacidad de los arquitectos para encontrar soluciones a los desafíos de sustentabilidad, incluyendo el tema de que trata el decreto. Conocemos el proceso de formulación del documento en el que no participamos, no fuimos invitados a participar. También la comunicación que un grupo de académicos le hizo llegar en orden a cursar el decreto a la brevedad. Y pese a ello, consideramos nuestro deber expresarle que lejos de ser un avance, el decreto constituye un retroceso. Simplemente no es efectivo que para conseguir un mejor desempeño energético de las edificaciones chilenas deba obligarse a cumplir un porcentaje máximo de ventanas en los proyectos. Más que un detalle o un aspecto accesorio, se trata de un elemento fundamental de cualquier proyecto de arquitectura, sobre el cual, insistimos, no se justifica establecer una restricción de esa naturaleza.
No se trata de un problema de magnitud de la exigencia, un mayor o menor porcentaje de ventanas, sino de una concepción equivocada, una obligación que no se necesita y que provocará un serio daño, cuando existen otras formas de conseguir los estándares buscados, que por lo demás respaldamos por exigentes que estos sean. Desde luego, todo lo anterior depende del valor que se le asigne a la arquitectura y a la labor de los arquitectos. Ahí termina la carta. Solo después de esa carta, el Ministerio de Vivienda estuvo dispuesto a incorporar algunas modificaciones al decreto. Básicamente cuatro modificaciones que las acordamos con el jefe de la División Técnica de Edificación del Ministerio de Vivienda. Lo primero, incluir la alternativa de factor de demanda de energía aplicada a toda la edificación, alternativa a los porcentajes máximos de ventana. Segundo, incluir a todo el destino residencial dentro de ese factor de demanda de energía, lo que significa incluir también a los hoteles. En tercer lugar, que la vigencia del decreto comience a regir a partir de la resolución que fije dicho factor de demanda, de manera que en ningún momento prime el tema del porcentaje máximo de ventanas por fachada, sino que en alternativa esté el cumplimiento del factor de demanda de energía por los mecanismos y por los elementos de diseño que establezcan los propios arquitectos. Y en cuarto lugar, la prevalencia de lo dispuesto en la ordenanza en los términos anteriores por sobre los planes de prevención y descontaminación atmosférica, de los cuales 4 de los existentes establecen los mismos porcentajes de ventanas por fachada. Esta es la versión de la Biblioteca del Congreso sobre el decreto. La primera objeción que nosotros manifestamos en el decreto es que de todo su texto, que tiene 23 páginas, la mayor parte no debió nunca plantearse como una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sino como una norma técnica. La ordenanza es la que fija las cosas generales, el ámbito de aplicación, la obligación de cumplir determinadas condiciones y señala cuál es la norma técnica aplicable en el caso. Pero todo el desarrollo, incluso con fórmulas y con cuadros que son capaces de entender y de procesar solamente las personas iniciadas, por lo tanto no son normas generales de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, son ajenas al lenguaje mismo de la ordenanza. En la misma página 3 del decreto, el encabezado no establece excepciones, sino que dice: en las edificaciones de uso residencial, el tema de que solo es a las viviendas viene un poco más adelante, pero en todas las edificaciones de uso residencial no hace ninguna excepción. Vamos a ver después qué efectos tiene eso. En la misma página 3 dice que en contra de lo que habíamos acordado con la División Técnica, lo dispuesto en los planes de prevención y descontaminación atmosférica tendrá prevalencia respecto de lo que se señala en el mismo decreto. Cosa que nos molestó especialmente porque los textos que están en esos planes de prevención y descontaminación, que ahí están nombrados los 4 vigentes que tienen porcentajes máximos de ventana, fueron proporcionados al Ministerio de Medio Ambiente por la misma División Técnica del Ministerio de Vivienda. Entonces, era una especie de salida por la ventana el mantener vigente esto cuando habíamos acordado una cosa distinta como regla general. Y aquí viene un punto importante del decreto que fue acordado también con el Ministerio, que es que existirá una alternativa de factor de demanda de energía que se dictará mediante una resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Después vamos a ver en el transitorio que le pone un cierto plazo para eso. Eso es justamente lo que nosotros estábamos
lo que estábamos pidiendo. Luego, en la página 7 del decreto, viene la norma sobre porcentaje máximo de ventanas por orientación, cosa que nosotros como arquitectos, como decía la carta, simplemente no podemos aceptar. Lo aceptamos porque es una norma que debemos cumplir obligatoriamente por la legislación vigente, pero es una situación que es realmente incómoda para los arquitectos el de estar sometidos a una norma de esta naturaleza. Se me ha dicho durante la tramitación también, pero si eso viene del 2006 en la ordenanza, que también establece un cuadrito pequeño sobre porcentajes máximos de ventanas, pero con dos diferencias. Eran porcentajes bastante altos, de 60, 70 y 80% posible de ventanas. Se aplicaba a toda la envolvente de una sola vez, es decir, permitía hacer proyectos que tuvieran, por ejemplo, una cara ciega y las otras caras abiertas. Y además establecía la posibilidad de hacer un cálculo de tramitancia térmica para cumplir con la norma sin tener que preocuparse de los porcentajes de ventana. Eso es hasta hoy la situación en la ordenanza general, dado que el decreto todavía no empieza a regir. Y luego en la página 23, al final del decreto, donde están los artículos transitorios, ahí entonces donde se fija que el decreto comenzará a regir a 18 meses de su publicación en el Diario Oficial, y aquí es donde se rompe la regla, dice que el inciso que está citado ahí es justamente el inciso que tiene que ver con la resolución del Ministerio de Vivienda para dictar el factor de demanda de energía, y ese empezaría a 36 meses después, es decir, van a pasar 18 meses si es que el Ministerio de Vivienda dicta esa resolución, y esa resolución se dicta en términos de que efectivamente constituye un reemplazo a los porcentajes de ventana. Ustedes entenderán que si se ponen valores demasiado altos de cumplimiento, que sean prácticamente imposibles de cumplir, de nada servirá el factor de demanda de energía. A continuación, algunas fotos, nada más que 6 fotos, de edificaciones que, una vez que comienza a regir el decreto, no se podrían construir en Chile. Edificios de departamentos, todos de arquitectos muy destacados, incluso algunos premios nacionales. Edificios de departamentos que tienen una cara completamente vidriada, con ventanas. 2 casos. Presentamos nosotros montones de casos, pero aquí estoy haciendo una súper síntesis. Un hotel en Barcelona, que construido hace una década atrás, tampoco se podría, si se hiciera algo parecido aquí en Chile, no se, con la norma no se podría hacer. Una casa en Turquía, decir Norman Foster, premio Pritzker de arquitectura. Una casa en Los Vilos, producto de un concurso internacional de arquitectura. Y una casa de Cristiano Undurraga en el lago Colico, que es una casa que tiene un muro de piedra por atrás, y 3 caras vidriadas hacia el lago. Eso tampoco se va a poder construir una vez que esté dictado el decreto. No nos quedamos en eso, nosotros como asociación tenemos la impronta de, siempre que hacemos una crítica, proponer alguna alternativa de solución o alguna forma en que nosotros pensamos que se podría salvar la situación, y cumplir con ambas cosas, cumplir con el mejoramiento térmico de las edificaciones, pero sin pasar por encima de la labor de los arquitectos en los proyectos de arquitectura. Mandamos entonces al Ministerio esta propuesta, que trabajamos con varios consultores de la Asociación de Oficinas de Arquitectos dedicados al tema de la eficiencia energética y el mejoramiento de habitabilidad de las viviendas. Entre ellos Felipe Durán tuvo una participación destacada. En primer lugar, nos parece indispensable que se fijaran excepciones, como es absolutamente corriente en normas extranjeras sobre esta y otras materias. Dicen el ámbito de aplicación y ponen esta norma no será aplicable a 1, 2, 3, 4 casos que prácticamente se justifican por sí mismos. Las excepciones serían
las viviendas progresivas o por autoconstrucción de los planes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las viviendas familiares individuales, y ahí le agregamos nosotros una regla dura respecto del consumo de energía, que no utilicen combustible o electricidad proveniente de la red pública para acondicionamiento térmico. Es decir, que sean autosuficientes desde el punto de vista de la energía que consumen, que la generen ellos mismos y después la gastan. En tercer lugar, las edificaciones declaradas monumento histórico o inmuebles de conservación histórica, cualquiera sea su destino, incluya sus refacciones o remodelaciones. Esto es porque el decreto incluye también las ampliaciones dentro de la obligación y las remodelaciones. Y también algo que no detalla el decreto, pero nos parece a nosotros que era necesario también ponerlo en forma expresa y no tácita, son aquellos recintos de edificaciones que no contemplan permanencia de personas. Luego, la regla general, que dice, en caso de proyectos de viviendas, las exigencias sobre acondicionamiento térmico que establece la norma, y ahí van a ver a continuación que lo proponemos nosotros que todo el detalle técnico y los cuadros sea una norma técnica, en este caso una norma técnica MIMBU. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dictado normas técnicas sobre diversas materias y tiene la potestad de dictar normas técnicas que no siguen el carril del INN, que es el más conocido. Pero es una norma técnica igual de obligatoria que la que se llaman NSH. Podrán reemplazar en caso de proyectos de vivienda, las exigencias sobre acondicionamiento técnico que establece la norma técnica MIMBU podrán reemplazarse por una calificación energética mínima de clase C, de acuerdo a la clasificación que establece el Manual de Procedimientos para la Calificación Energética de Viviendas en Chile, que me imagino que la mayoría de ustedes conocen. Nos parece adecuado el inmediatamente fijar un estándar antes de que exista un guarismo a cumplir, que la clase C es un nivel de exigencia adecuado para una mejoría de todas las edificaciones con destino residencial. En ambos casos, el cumplimiento de las exigencias deberá acreditarse mediante un informe de un profesional especialista, el cual deberá acompañarse a la solicitud de recepción definitiva. Los programas de vivienda que contemplen subsidios del Estado podrán, estas son cosas complementarias, establecer los casos en que las viviendas deberán cumplir una calificación energética superior a la clase C. En la aplicación de las normas técnicas NSH que se citan, tanto la norma técnica MIMBU como en el Manual de Procedimientos para la Calificación Energética, podrán admitirse excepciones siempre que el informe que acredite el cumplimiento de las exigencias a que se refiere este artículo señale fundadamente las razones técnicas que justifican la excepción. Si ustedes recorren las normas técnicas citadas, hay muchas de ellas que tienen parte o gran parte que son aplicables al tema de la reglamentación térmica y otras partes de la misma norma que no tienen nada que ver con eso y que se van por otras cosas. Entonces, no es llegar y decir que tiene que cumplir la norma tanto, sino que poner una regla de este tipo en que hay determinados aspectos de la norma técnica que no son aplicables o no corresponde aplicar a un proyecto determinado. Y finalmente la regla con los planes de prevención y esta combinación, que me parece de toda lógica. Si se dicta una regla en la ordenanza general que es de nivel nacional, no corresponde que en cada región por decreto del Ministerio de Medio Ambiente se esté regulando de una manera distinta lo que son las exigencias de acondicionamiento térmico de las viviendas. Y a continuación entonces la propuesta de norma técnica MIMBU, en que los cambios importantes respecto al decreto, ya vimos que en la ordenanza quedaría toda la parte general, el ámbito de aplicación, las excepciones, y los cambios fundamentales son, primero, se elimina el cumplimiento de alguna condición técnica solamente a las ventanas o solamente a las puertas, separadas de los muros. El decreto habla de muros, habla de puertas y habla de ventanas. Y nosotros pensamos que siempre con la idea de que lo importante es la envolvente, no los elementos individuales. Entonces, por eso acuñamos el concepto de complejo de elementos verticales, todos los paramentos verticales del perímetro de la edificación. Con esto se elimina
problema del porcentaje máximo de ventana. Luego nosotros proponíamos dentro de la misma norma agregar algo que el decreto no toca sobre factor solar modificado, que los consultores de la OA nos han dicho que es sumamente importante, especialmente en la zona norte del país, y pensamos nosotros que, dado que el Ministerio de Obras Públicas hace años ya que viene ocupando normas sobre factor solar modificado, perfectamente podíamos hacer de aplicación general esas normas que está utilizando el Ministerio de Obras Públicas, que a nosotros nos parecen correctas. Y después lo que les comenté antes, que incorpora precisiones respecto a las normas técnicas chilenas a cumplir. Y como verán ustedes, aquí a la izquierda está, en la columna de la izquierda está el decreto completo con sus 23 páginas, y a la derecha lo que sería la norma técnica MIMBU, que solamente al sacarle el tema de las ventanas se acorta de manera sustancial. Sobre las normas, las NCH, hablando de una cosita un poco más general, no sé cuántos de ustedes habrán conocido o habrán tenido a la vista todas las NCH que cita el decreto. El decreto se puso en consulta pública diciendo que determinadas NCH iban a ser de cumplimiento obligatorio, pero no acompañó la norma que es de cumplimiento obligatoria. Hoy día es una norma que hay que ir a comprarla. No está disponible gratuitamente ni en papel ni a través de Internet. Cosa no solo irregular, sino que ilegal. El año 2013 se dictó en la Ley General de Urbanismo y Construcciones una regla que dice que todas las normas chilenas que cita la ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones deben estar a libre disposición de los usuarios. Y eso hasta el día de hoy no se cumple. Por distintas razones, pero no se cumple. Eso es, hasta ahí llega la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón, por esta presentación con la mirada que tienen los arquitectos respecto de esta normativa técnica, tal como él lo comentaba. Hay propuestas también, y eso es lo interesante de este espacio, que podamos compartir miradas, pero también poner en común algunas de estas propuestas para seguir avanzando.